Buenos días, bienvenidos a este canal, a vuestra casa. Y bueno, hoy quería hablaros un poquito de algunos libros que son, en mi opinión, esenciales para conocer la historia del ciclismo. Y quería hablaros en concreto de algunos libros biográficos sobre ciclistas o personalidades del mundo del ciclismo que bueno, un poco cada uno en su época y cada uno a su manera, pues yo creo que han sido cruciales para que el ciclismo se desarrolle hasta llegar a donde lo conocemos hoy en día y bueno, creo que es un material bastante interesante para cualquiera que quiera ahondar un poco más en lo que es este deporte y en lo que han sido su desarrollo y sobre todo cómo se ha vivido desde dentro, ¿no? Y yo creo que a veces me doy cuenta de que no solo viendo ciclismo aprendes, ¿no? Me doy cuenta de que muchos de vosotros, pues bueno, sabéis mucho sobre este deporte y es porque os gusta leer ya sea artículos, libros sobre el mismo. Entonces yo creo que bueno, que es importante tanto para los que ya conocéis mucho como para los que bueno, quizás os interese ir conociéndolo mejor poquito a poco, pues bueno, daros estas pequeñas directrices de qué libros podríais leer y soy consciente de que hay muchos más, he leído bastantes biografías más también que me gustan mucho, pero bueno, he querido elegir un poco una de un ciclista de cada época para no repetirme mucho y para no alargarlo demasiado. Y bueno, soy también consciente de que hay algunas biografías muy interesantes también de ciclistas anteriores a las que yo voy a contar y escritos por algunas personas que me gusta mucho su forma de escribir y cómo tratan los temas, pero que bueno, desgraciadamente no he podido leer, tampoco no doy para tanto y bueno, la verdad que bueno, yo creo que las que os voy a traer son bastante interesantes y empezando un poco por bueno, una de las mayores leyendas del ciclismo, ¿no? Como sería Fausto Coppi, ¿no? El italiano que bueno, en su duelo con su compatriota Gino Bartali, pues cambió un poco la historia del ciclismo, ¿no? Fue una de las primeras rivalidades o quizás la más sonada de la historia del ciclismo. Y bueno, a través de este libro podemos conocer su vida desde bien joven, cuando empezó a trabajar en su pueblo y utilizaba la bicicleta para desplazarse, y cómo empezaron ahí a desarrollarse los músculos de nuestro protagonista y bueno, luego con su final trágico, pero una historia muy interesante que cuenta, pues bueno, eso, en los primeros años del ciclismo y yo creo que es una historia bastante completa, ya veis, es un libro, bueno, bastante largo que se lee la verdad muy fácil y que os recomiendo a cualquiera para conocer un poquito mejor aquella época y cómo funcionaba el ciclismo, que es muy diferente a cómo lo hace ahora. Luego, bueno, poco después de Coppi competía Ocaña, quizás uno de los mejores ciclistas españoles de la historia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es interesante conocer su historia. Y bueno, en este libro la verdad que se explica muy bien, de forma muy interesante y un personaje tan talentoso como también peculiar, ¿no? Que bueno, con sus más y sus menos yo creo que escribió páginas muy interesantes en la historia del ciclismo y bueno, en una época dorada, ¿no? En la que competió, pues bueno, con Merckx, por ejemplo, ¿no? En esa rivalidad que tanto recordamos y aunque no la hayamos vivido la mayoría y que también se explica aquí y lo dicho, yo creo que es un libro muy interesante de leer, escrito por Carlos Arribas y bueno, os comento también del libro anterior que se me ha olvidado decir el escritor, es William Fotheringham y bueno, seguimos ya un poco posterior a ellos, ya bueno, en los años 80 que comenzó a competir, libro de Laurent Fignon, escrito por él mismo, Éramos jóvenes e inconscientes. A mí es un libro que cuando lo leí en su momento me impactó mucho, me gustó muchísimo, realmente me enganchó porque es una historia, la verdad, que eso, pues muy intimista, muy personal y encima, pues bueno, contada por alguien que tuvo al final un final trágico. Y la verdad que, bueno, leyéndolo hoy en día, la verdad que en algunos momentos pone los pelos de punta y bueno, y también ayuda a comprender pues bueno, cómo funcionaba el ciclismo de aquellos años y bueno, qué técnicas se utilizaban también para entrenar. Me acuerdo, por ejemplo, lo leí hace ya mucho, pero me acuerdo, por ejemplo, de
comentaba también, preparando creo que era alguna Milán-San Remo, como una de las técnicas que utilizaba era salir un día a entrenar, hacerse pues 200 y muchos kilómetros a tope, de llegar vacío, casi sin haber comido, para vaciar los depósitos de glucosa, llegar a pajarao, lo que se dice, y después de eso cargarlos, comer, bueno, todo lo que le entrase en el cuerpo hasta reventar, porque se decía o se dice que al tener los depósitos totalmente vacíos, pues bueno, luego el cuerpo es capaz de aprovechar mucho mejor la energía y tal y cual. Que lógicamente, que no digo yo que sea así ni que no soy nutricionista, pero eso, son datos curiosos de cómo en esa época, pues bueno, utilizaban, cómo entrenaban en esa época, ¿no? O qué métodos utilizaban, y la verdad que es curioso, porque son cosas que, bueno, hoy en día no son lo más común, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que y además de eso cuenta anécdotas muy, muy interesantes, y en mi opinión está muy bien escrito, o así me lo pareció cuando lo leí, o sea que bueno, lo recomiendo también. Luego, un libro que quizás un poco más desconocido, o su autor sea un poco más desconocido, que es Paul Kimmage, un ciclista, exciclista irlandés, que escribió este libro, Una dura carrera, cuando se retiró del ciclismo profesional. Y bueno, cuenta un poco su experiencia desde que soñaba en ser ciclista profesional y bueno, en luchar por el maillot amarillo, el Tour de Francia, hasta bueno, cuando consiguió entrar en el mundillo y bueno, lo duro que se le fue haciendo, y es un poco una aventura más por la zona, digamos, dura del pelotón, ¿no? Por eso que no se ve, no es como los anteriores, ¿no? Que eran ganadores natos, que han sido leyenda. Y yo creo que por eso precisamente me parece tan interesante, ¿no? Porque es una historia que yo creo que debe conocer cualquier amante del ciclismo, e incluso que no le guste tanto el ciclismo, ¿no? Para conocer un poco, pues, lo que ha sido el deporte o el ciclismo en aquellos años, y las cosas malas que hay detrás también, ¿no? Y bueno, me parece un libro, pues eso, un libro polémico, como el propio autor dice, pero bueno, que seguramente interesante, ¿no? Porque hay que leer un poco de todo, y bueno, yo creo que es por lo menos curioso y bastante interesante, y quizás un poco desconocido, y que algunos no conozcáis, y bueno, por eso os lo recomiendo sobre todo, ¿no? Porque quizás no habéis oído hablar de él tanto como de los anteriores. Y bueno, en este caso el libro es de libros de ruta, los otros 3 anteriores de cultura ciclista, al igual que este siguiente, que ya pasamos un poco de los años 90, de ese último, allá a finales de los 90 y 2000, Un hombre en fuga, ¿no? Bueno, la biografía de una leyenda del ciclismo, que es Marco Pantani. Lo que está claro es que es un corredor que ha influido en muchísimas personas, que ha levantado pasiones, y también, pues como ha pasado con varios de los anteriores protagonistas, con un final bastante trágico, que encima, por desgracia, está todavía hoy en día, bueno, tratándose de dilucidar concretamente qué es lo que pasó en su muerte. Y bueno, todavía hace poco teníamos noticias de que en Italia se está reabriendo y cerrando el caso continuamente, y bueno, su familia sigue luchando por intentar descubrir qué es lo que realmente pasó. Pero bueno, es realmente un relato, yo creo, bastante completo de su vida, desde bien joven. Te explica, pues bueno, sus sueños, cómo entrenaba, cómo fueron sus primeros pasos en el ciclismo, y te explica también con bastante detalle, pues bueno, el final de su carrera y de su vida. Y bueno, fue un libro que también leí hace mucho, pero que realmente me parece imprescindible, más que nada porque se trata de una figura que, ya sea más o menos querida, lo que está claro es que ha levantado muchas pasiones, y que es una figura que seguramente hay que conocer para entender un poco el ciclismo de esos años, ¿no? Tan polémicos, y yo creo que muy interesante. Luego también, bueno, en torno a esos años y quizás un poco posteriores, pues tenemos aquí el libro de David Millar, Pedaleando en la oscuridad, ciclista que ha escrito también algún otro libro, pero bueno, yo fue el primero que me leí, y en aquellos años, que hace ya muchos, pues eso me causó impresión, ¿no? Me pareció un libro que, bueno, bien escrito, que un libro fácil de leer, que te invitaba a seguir leyendo porque era bastante interesante, todos los datos que te contaba, las historias.
Y bueno, ha habido también polémica en torno a este libro, como a los demás, en cuanto a cuánto hay de verdad, cuánto hay de literatura, o ya sabemos, ¿no? Pero bueno, al final yo lo que trato es, bueno, de acercaros un poco biografías bueno, que ayudan a entender una parte del ciclismo y yo creo que esta lo hace también y bueno, se centra también bastante en las cosas malas de este deporte, del ciclismo y bueno, cómo afectan también a la persona y cómo se sufre mentalmente, ¿no? Y bueno, lo dicho, es un libro que en su día me gustó leer, me pareció interesante. No sabría deciros cómo ha envejecido o qué me parecería hoy en día, ya que, bueno, en general todos estos libros me los he leído hace muchos años, ya que he leído mucho, mucho de ciclismo y bueno, y hoy en día pues normalmente leo más sobre otras cosas, pero la verdad que guardo un buen recuerdo y me parece un libro que además que ha sido exitoso y que me parece que seguramente si no la habéis leído pues os gustará. Y quizás un poco posterior, aunque de una persona que, bueno, que vivió años parecidos en el mundo del ciclismo, este libro de Charlie Webelius, Gregario, libro también conocido, libro de culto casi, porque este sí que diría que es un libro que quizás la mayoría de los demás, excepto Paul Kimmage, como os he dicho, son ciclistas muy conocidos, han sido ganadores, han sido ciclistas importantes. Este, por supuesto, también lo ha sido, pero no ha sido un ganador, ¿no? No ha sido alguien que haya hecho historia en el ciclismo y yo creo que precisamente por eso es un libro que por supuesto a cualquier fan del ciclismo recomendaría, pero es un libro perfecto para que cualquier persona que no entienda mucho de ciclismo o que quiera introducirse un poco en este mundo o incluso que simplemente pues bueno, le interese un poco saber cómo funciona el deporte por dentro, el ciclismo en concreto, yo creo que es un libro muy recomendable, ya que este libro, Gregario, como su propio título indica, pues bueno, te cuenta cómo es la labor, ¿no?, de un ciclista que sueña con ser ganador, pero ve que, bueno, que no puede conseguirlo y bueno, cómo va cambiando su mentalidad para convertirse en uno de los hombres, pues un hombre de equipo, ¿no?, que son hombres importantísimos en el pelotón y cómo es la vida de un ciclista así. Y la verdad que es eso, es un relato que te explica muy desde dentro cómo es el día a día de este tipo de personas, de trabajadores y yo creo que, bueno, de forma muy acertada y que sobre todo es eso, es entretenido e interesante de leer, que es al final lo que yo creo os quiero intentar, bueno, transmitir a través de estos libros, ¿no? Que paséis un buen rato, pues un poco leyendo sobre ciclismo, ¿no?, sobre el deporte que nos gusta y pues bueno, agrandando ese gusto. Y luego ya un libro más cercano a nuestros días, no es una biografía en concreto, sino que son varias, Por amor al ciclismo de Ainara Hernando. En concreto lo meto aquí porque, lo que os digo, no es solo una biografía sobre un ciclista, ¿no? Pero la verdad que es que las pequeñas biografías que tenemos sobre todos los ciclistas que hay en este libro me parecen preciosas, porque hay historias de superación muy muy bonitas aquí escritas y tenemos historias pues como recuerdo por ejemplo la de Chris Froome, tenemos de Vincenzo Nibali, de Rigoberto Urán, tenemos historias que bueno, que quizás vemos ahora ahí a las personas, ¿no?, y pensamos que qué afortunados son, que qué vida más sencilla llevan, ¿no?, hoy en día, pero la verdad que han pasado por cosas difíciles y como cualquiera de nosotros, por supuesto, pero es interesante la verdad conocerlo de primera mano y la verdad que a mí es un libro que me hizo soñar mucho también en su momento, en el momento de leerlo, porque al final son ciclistas con los que he crecido y no sé, recuerdo por ejemplo como se contaba de Chris Froome cuando era pequeño, que se crió en Kenia, como muchos ya sabéis, como cuando iba al colegio estaba estudiando y me acuerdo del momento exacto que cuenta, cómo miraba por la ventana y estaba en clase, pero él pensando en las montañas y soñando con ir a recorrerlas en bici y la verdad que no sé por qué, son pequeñas cosas que se quedan grabadas, ¿no?, y cosas que porque las ha sentido uno mismo también en clase, ¿no?, y bueno, la verdad que es bonito imaginarse, ¿no?, por ejemplo a un pequeño Chris Froome en las montañas de Kenia andando ahí con la bici y bueno, y ver hasta dónde ha llegado luego y yo por eso recomiendo este libro, ¿no? Son de ciclistas más actuales y con historias
con historias muy interesantes de leer y eso. Y como son pequeñas historias, la verdad que se lee fácilmente y la verdad que muy recomendable. Y luego, los dos libros extra, digamos, os quería comentar de dos personas que, esta en concreto, la primera, que es Jaime Mir, aquí secundario de lujo, escrito por Iván Vega. Pues es una persona que quizás algunos lo conozcáis, muchos otros seguramente no, y es este señor de aquí, el del bigote, y fue muy muy famoso durante muchos años en el mundo del ciclismo, o bueno, muy popular al menos, porque era una persona que básicamente se dedicaba a ponerse con gorras y camisetas, con la publicidad de quien le pagase, en todas las llegadas, en todos los podios, en todas las fotos. Y es muy curioso porque, pues antes de la época actual que vivimos, ¿no? De marketing, de comunicación, de buscar todos los detalles perfectos, pues ya vemos que desde hace ya muchos años, sin redes sociales y sin nada de esto, buscaban también sus métodos, ¿no? Para salir cuanto más mejor en los periódicos o en los medios de comunicación. Y la verdad que, fue interesante leer este libro porque yo encima es un personaje que ya conocía hace muchos años porque mi abuelo, que fue ciclista, pues cuando mi abuelo competía ya pues andaba por ahí este señor con ellos y ya por lo tanto me habían hablado de él, ¿no? Entonces pues sí, me ha resultado curioso ver cuántos años ha estado en el mundo del ciclismo y descubrir que encima que él, era un actor que ha participado en tantísimas y tantísimas películas y este era, un trabajo más, ¿no? Y yo creo que es interesante también porque no solo hay que conocer a los ciclistas, ¿no? Para entender la historia del ciclismo, sino que también, las personas que lo rodean nos pueden decir mucho, mucho, mucho de lo que es el ciclismo, ¿no? Y no solo de dar pedales, sino eso, lo que engloba el mundo del ciclismo, ¿no? Y lo importante que es en concreto en este deporte, pues eso, la publicidad, la imagen y el llegar a la gente, ¿no? El llegar a todos vosotros y que que creemos entre todos una comunidad, ¿no? Y quizás este hombre fue uno de los pioneros en todo eso. Y también para finalizar, este es de alguien que fue ciclista, pero sobre todo aquí cuenta sus andaduras después de dejar el mundo del ciclismo, ¿no? Que es A golpe de micrófono, de Pedro Delgado, y en colaboración con José Miguel Ortega. Y la verdad que es un libro interesante porque, todos conocemos a Pedro Delgado, ¿no? A Perico, que ha sido un ciclista, histórico y uno de los mejores de la historia en España, desde luego, ganador del Tour de Francia, entre otras cosas. Pero me parece muy interesante porque el ciclismo, claro, se acaba con 30 y tantos años y ¿qué viene después, no? Entonces, muy interesante ver también cómo un ciclista y de tanto éxito además, pues hace su cambio hacia la vida laboral normal, ¿no? O la que viene después del ciclismo. Y yo creo que es muy interesante ver cómo le surge la oportunidad, ¿no? De ser el comentarista que hoy en día todos conocemos, ¿no? De televisión española. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que ver qué viene después del ciclismo y aquí, pues eso, explicado en palabras de Perico encima, pues las anécdotas, ¿no? Que ha tenido ya como periodista o como comentarista, mejor dicho, y ese tras las cámaras, ¿no? Que hay en el ciclismo y yo creo que por eso, pues esta es también pues una biografía o el trozo de una biografía bastante interesante para entender también, pues eso, el mundo del ciclismo y lo que lo rodea. Y en este caso, de la editorial Contra, y que se me ha pasado deciros también el de Gregario, también de la editorial Contra, al igual que el de Pedaleando en la oscuridad. Y básicamente era esto. Ya sé que seguramente muchos conozcáis muchas de estas biografías, pero quería contaros hoy simplemente eso, a través de algunas biografías, cada una de una época, pues para que podáis entender un poco, dependiendo de qué años os interesen, ¿no? De la historia del ciclismo, pues entenderlos un poco mejor y sobre todo pues pasar un buen rato y sobre todo incitaros un poco a la lectura, ¿no? Si os apetece pasar un buen momento y que desde luego os aseguro que vais a aprender muchísimo y que en muchos casos es tan interesante como ver cualquier carrera en televisión. Y en este caso era con biografías, pero os intentaré traer en el futuro vídeos también, pues de los mejores libros o libros que en mi opinión son muy interesantes sobre más historias concretas, ¿no? O pequeñas historias de ciclismo, otros sobre literatura de ciclismo, es decir, pues novelas de ciclismo que no sean tan verídicas, que no sean reales.
Y bueno, intentaré eso, traeros pequeños vídeos, diferentes temáticas, y este ha sido el primero. Bueno, espero que os haya parecido interesante y ya siento dejarme muchas otras que sé que habréis leído y que os encantarán. A mí me pasa lo mismo, pero bueno, ya veis que me ha llevado 20 minutos explicaros estas 10, pues si cojo más serían muchas más. Pero bueno, espero vuestros comentarios y que me comentéis también si os gustan estas que os he enseñado y cuáles otras recomendaríais, para ver si yo las he leído y podemos charlar sobre ellas, o si no las he leído y necesito hacerlo. Así que nada, muchas gracias y hasta luego.